Yo pertenezco al Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózoga en Bogotá, Colombia. Nosotros somos un centro de pensamiento de origen empresarial. Fuimos fundados en 1987 como una organización sin ánimo de lucro apartidista de carácter privado e independiente. ¿Cuáles son, antes de comenzar con mi presentación, pues quisiera comentarles sobre lo que nosotros hacemos un poco? Nosotros defendemos y promovemos las libertades civiles y económicas, el Estado de Derecho, el gobierno limitado, la función empresarial, los derechos de propiedad privada y los principios de la democracia liberal. En esta oportunidad vamos a compartirles acerca de las oportunidades económicas de relaciones bilaterales colombo-coreanas. Y bueno, anticipadamente, muchísimas gracias a mi traductor. Bueno, entonces, para comenzar, una contextualización de cómo está Colombia en la Alianza del Pacífico y cuál es el desempeño de algunos indicadores económicos dentro de la alianza. La Alianza del Pacífico para el año 2021 representó el 36.40% del Producto Interno Bruto latinoamericano. De la totalidad del PIB de Latinoamérica, Colombia aportó el 5.93% de la totalidad del PIB latinoamericano y a nivel del bloque de Alianza del Pacífico, Colombia aportó el 16.29%. Eso en cuanto al Producto Interno Bruto y nuestra participación como país y a nivel de bloque. Por el lado de la inversión extranjera directa, tenemos que en el año 2020, en toda la inversión extranjera directa que se hizo en la Alianza del Pacífico representó el 33.12% de la totalidad de la inversión extranjera directa que se hizo en Latinoamérica. Esto equivale a 48.000 millones de dólares. A nivel regional, de esta inversión extranjera directa total de la región, del total de Latinoamérica, Colombia recibió 5.14% y a nivel de bloque, es decir, al interior de la Alianza del Pacífico, recibió el 15.51%. La Alianza del Pacífico es un mercado que pone a disposición de todos los oferentes una totalidad de 230 millones de consumidores, de los cuales el 22%, o sea, 51 millones, se encuentran en Colombia. ¿Cómo se ha comportado o cuál es la naturaleza de las relaciones bilaterales colombo-coreanas? Entonces, en este gráfico quise mostrarles en un primer momento cómo ha sido la evolución de las exportaciones que le hemos enviado nosotros desde Corea a Colombia. Desde Colombia a Corea. Y podemos, en los últimos 20 años, y podemos darnos cuenta que actualmente estamos exportando 13 veces más de lo que exportábamos en el año 2000. En el año 2000, nuestras exportaciones a Corea equivalían a 46 millones de dólares. Y en el 2021 alcanzaron un total de 586 millones de dólares. Entonces, eso quiere decir que en los últimos 20 años las exportaciones de Colombia a Corea han crecido 13 veces, o sea, hemos exportado 13 veces más de lo que antes exportábamos. Por el lado de las importaciones, tenemos que han presentado unos altibajos. Desde el año 2013 han venido cayendo, sin embargo, la explicación de por qué disminuyen las importaciones desde ese momento requiere como un estudio más específico, más a fondo, de cuál ha sido la totalidad de las importaciones, digamos que en términos de kilogramos, para mirar unos rubros específicos. Pero bueno, no voy a ahondar en eso. Lo que importa es que a pesar de que a partir del 2013 han venido presentando una disminución, ahora lo que estamos en el 2022 o en lo que estábamos en el 2021, importamos desde Corea, o sea, trajimos cosas desde Corea, el equivalente a 4 veces más. En el año 2001, nuestras importaciones equivalían a 266 millones de dólares y ahora en el 2021 estamos en 969 millones de dólares. O sea, a lo largo de 20 años hemos importado 4 veces más. Ahora en el 2021 importamos 4 veces más de lo que importábamos en el año 2001. En síntesis, ¿cómo se ha comportado la
balanza comercial en los últimos 20 años. Entonces podemos ver que efectivamente esta balanza comercial ha sido superavitaria para Corea en 2001, bueno, y deficitaria para Colombia, evidentemente. En 2001 tuvo un superávit de aproximadamente 222 millones de dólares. Aquí está esta rosada, son las importaciones, y esta verde y esta azul son las exportaciones. Bien, aquí podemos ver que en el año 2001 el déficit de la balanza comercial o el superávit de la balanza coreana estaba en 222 millones de dólares. En el año 2009 el superávit de la balanza coreana fue 813 millones de dólares. En el 2014 fue 980 millones de dólares aproximadamente, y en el 2021 fue de 401 millones de dólares. Y actualmente, en lo que va corrido del año, vamos con una balanza pues superavitaria para Corea en 350 millones de dólares. ¿Cómo se comporta la economía coreana y una perspectiva, digamos, que es rápida y rápida para poder entender cuál es la naturaleza del comercio bilateral de ambas economías? Entonces, en Corea, pues quisimos mostrar, según el Ministerio de Industria y Comercio en Colombia, tenemos las siguientes cifras que dividen la explicación de la economía de Corea según el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. En Corea, el sector primario equivale al 2% del PIB y el sector agrícola emplea el 4.6% de la población activa. Pues, y sabemos que el principal cultivo es el arroz, el trigo, la soya y el sorgo son representativos, pero el principal cultivo es el arroz en términos del sector primario. Entonces podemos ver que el sector primario no es un sector que tenga una gran participación en la economía coreana. En la medida que subimos al sector secundario, podemos darnos cuenta que tiene ya una participación superior en lo que se refiere al Producto Interno Bruto, con una participación del 34.1%, empleando la industria un 24.8% de la fuerza laboral, y entre los principales sectores industriales está la industria textil, la construcción de vehículos, la construcción de naval y la electrónica. Y finalmente, el sector terciario, que es el más representativo, aporta casi el 64% del Producto Interno Bruto, emplea el 70% de la fuerza laboral, y los servicios representativos son grandes almacenes, cadenas y supermercados, el sector financiero y las telecomunicaciones. Porque es importante esta presentación, esta pequeña presentación de lo que viene siendo la economía coreana, porque vamos a darnos cuenta que, tal cual como lo mencionó María Osterloo de Perú, las economías latinoamericanas son complementarias a Corea, porque la base de nuestras economías es principalmente el sector primario y el sector secundario. ¿Qué es lo que Corea importa de Colombia? Entonces importa, por ejemplo, esto es lo que hemos importado en el año 2022. Entonces, principalmente Corea le compra a Colombia café, casi que el 33% de las exportaciones de Colombia a Corea eran café, aproximadamente el 33%. También ollas y briquetas, que vendrían siendo estas que estamos mostrando aquí, con un 26%, ferroaleaciones, desperdicios y desechos de cobre, flores y capullos, desperdicios y desechos de aluminio. Por aquí están los bananos, están los insecticidas, los triciclos, el carbón. Esto es lo que principalmente en el año 2022, y así se ha comportado la naturaleza de la relación comercial con Corea, estos han sido los principales productos que Corea importa, o sea, los que Colombia pues le envía a Corea a modo de exportación. ¿Qué es lo que Colombia importa de Corea? O sea, ¿qué es lo que nosotros traemos desde Corea? Entonces, pues principalmente automóviles de turismo y de transporte para personas, polímeros acrílicos en formas primarias, sangre humana y animal y vacunas, tapadoras, chapas y tiras de aluminio, partes y accesorios de tractores.
A mí me gusta mucho y me siento muy identificada con la presentación que hizo María Osterlú de Perú, porque yo también cuando estaba preparando las diapositivas, yo me di cuenta que efectivamente lo que nosotros importamos de Corea, bueno, sí, lo que importamos es mucho más diversificado que lo que nosotros les enviamos. Si ustedes se fijan, casi toda nuestra producción, lo que nosotros les enviamos, está concentrado en 3 productos principalmente. En cambio, aquí tenemos como unas opciones ya más diversificadas, sino bien no tan representativas en cada uno de los productos que se importan, pero sí tenemos como, sí hay mayor participación de los demás productos, o sea, hay mayor oferta de cosas que podemos traer nosotros de Corea. Contrario a lo que ocurre con nosotros, que la mayoría de nuestras exportaciones se enfocan en unos rubros específicos, entonces no está tan diversificada nuestra exportación. Ahora, ¿cuáles vienen siendo estas oportunidades de inversión para Corea en Colombia? En este gráfico les estoy mostrando, bueno, en esta tabla, les estoy mostrando cómo se ha comportado la inversión extranjera directa en Colombia. Y nosotros pues podemos observar que efectivamente los 2 sectores más importantes son el sector de servicios financieros empresariales y el sector petrolero. Este sector de servicios financieros empresariales comprende las actividades auxiliares de intermediación financiera, las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. Y bueno, el sector petrolero, bueno, esta primera tiene un peso del 34% dentro de la totalidad de la inversión extranjera directa en Colombia. Y luego viene el sector petrolero con una participación de la inversión extranjera directa del 17% para el año 2022. También están las industrias manufactureras, los transportes, el almacenamiento y las comunicaciones, la explotación de minas y canteras. Bueno, pero ¿cómo se ha comportado la inversión extranjera directa de Corea del Sur en Colombia? Y aquí me gustaría pues poder tener próximos contactos con el doctor Lee. Bueno, no sé si vaya a decir bien el nombre, pero es Seung-go Lee, ¿sí? Del Korea Institute for International Economic Policy, porque él tenía muy bien desagregado cómo se ha comportado la inversión extranjera directa de Corea en los demás países de Latinoamérica. Y en unas gráficas que él nos presentó, nosotros pudimos ver que efectivamente Corea tiene, creo que Colombia, me atrevería a decir que Colombia es el que tiene una menor participación de la inversión extranjera directa de Corea, contra lo que ocurre, como mostró el doctor Lee, con México, como México, Argentina y Brasil. Entonces, existe una inversión baja de Corea del Sur en Colombia, existe una oportunidad de incrementarla y nosotros, bueno, nosotros pensamos que la mejor forma de aprender del modelo económico coreano es justamente promoviendo la inversión en Colombia, de tal forma que nosotros podamos conocer la forma de hacer negocios, de hacer empresa de los coreanos. Y ya les voy a decir, ya van a darse cuenta porque para nosotros es tan importante aprender de la economía de Corea. Entonces, como podemos ver aquí en este gráfico, en el año 2011-2012 fue el año en donde se consiguió la mayor extranjera directa de Corea del Sur en Colombia, cerca de 43 millones de dólares, y ya pues más, ya podemos ver que efectivamente en el año 2018, del 2018 al 2020, pues ya es mucho más inferior. Ahora, nosotros preguntamos, bueno, ¿hay algo más que nosotros quisiéramos importar de Corea? O sea, ya vimos que importamos vehículos, que importamos vacunas, que importamos neumáticos nuevos, partes para tractores, tapadoras para tapar botellas, Pero entonces nosotros nos preguntamos, ¿es solamente eso lo que nos interesa importar de Corea o hay algo más que nos interesa? Y la respuesta es que, bueno, no solamente nos interesan los bienes materiales que nos traemos de allá, sino también las ideas y las buenas prácticas económicas. ¿Por qué? Y aquí concuerdo con el doctor Sergio Alcocer de México, de Comexi, porque él efectivamente contaba que la economía de Corea del Sur aproximadamente en 1950, bueno, 1960, estaba similar a la de México. Y es una situación que yo también quise plasmar en este gráfico. Y aquí lo que nosotros podemos observar
es el comportamiento del PIB per cápita de Colombia en las barras rosadas versus el comportamiento del PIB per cápita de Corea del Sur en las barras azules. Esta gráfica está mostrando desde 1960, desde el año 1960 hasta 1974. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver nosotros? Que al inicio del periodo que estamos considerando, el PIB per cápita de Corea del Sur equivalía a 1.027 dólares. Y el de Colombia a 1900, perdón, el de Corea, el más bajito, era 1.027 dólares y el de Colombia era 1.906. O sea, inclusive nosotros en Colombia teníamos un PIB per cápita superior al que tenía Corea. Sin embargo, en la medida en que fueron pasando los años, podemos darnos cuenta como el PIB per cápita de Corea fue creciendo, creciendo y creciendo, hasta que en el año 1974 el PIB per cápita de ambos países tiende a igualarse, se igualan. Y después de 1974, quiero que ustedes vean lo que ocurre hasta el año 2020. Entonces aquí estábamos muy parejos. Esta parte del gráfico sería como si le diéramos zoom, ¿sí? A esta, y resultara esta parte de aquí atrás, esta gráfica. Entonces aquí de 1960 a 1974 aproximadamente íbamos muy parejos y Colombia iba ganando, entre comillas, iba ganando la Corea del Sur. Pero a partir de 1974, entonces el PIB de Corea, el PIB per cápita, es el PIB per cápita de Corea, empezó a crecer a unos niveles pues sorprendentes, hasta tal punto que en el año 2021 el PIB per cápita coreano es 5 veces superior al PIB per cápita de Colombia. Bien, entonces por eso es que nosotros decimos que también nos interesa importar esas buenas prácticas económicas. Nosotros sabemos que la tasa de desempleo en Corea es baja. En promedio, entre el año 2015 y el 2019, la tasa de desempleo fue del 3.7%. En Colombia nosotros tenemos, infortunadamente, una tasa de desempleo que está en el 9%, una tasa de informalidad laboral del 58%. También Corea tiene una inflación que está controlada, tiene una inflación por debajo del 2%. Es una economía pues productiva. En el año 2021 creció, su Producto Interno Bruto creció 4.1% y como mencionaba, bueno, no recuerdo si fue el doctor Carlos en una de las primeras intervenciones, que contaba que efectivamente Corea del Sur es una de las principales economías, es la 10ª economía pues más grande para el año 2021, según datos del Banco Mundial. Y tiene un superávit en cuenta corriente equivalente al 4.9% de su PIB. Entonces, no solamente nos interesa importar esos bienes materiales, sino también unas buenas prácticas económicas que llevan a evolucionar de esta manera. Y digamos que es una... ¿Quisiera concluir? Sí, sí, señor, ya voy. Y digamos que es una comparación muy atinada, muy apropiada, porque la población de Corea, de Corea del Sur y Colombia es aproximadamente la misma, 52 millones de habitantes. ¿Cómo es posible este crecimiento de Corea? Entonces nosotros desde el instituto nos preguntamos, bueno, ¿acaso Corea ha promovido mucho más la libertad económica que Colombia? Entonces la hipótesis de trabajo es que efectivamente sí ha promovido mucho más la libertad económica, y eso nosotros lo podemos observar a partir del comportamiento de Corea en algunos índices de libertad económica, como por ejemplo, les voy a citar aquí unos poquitos ya para ir concluyendo. El Fraser Institute, que lo que hace es medir el grado en que las políticas e instituciones de los países apoyan la libertad económica. Entonces, esta libertad económica con unas piedras angulares que son la elección personal, el intercambio voluntario, la libertad para entrar en los mercados y para competir, la seguridad de la persona, la propiedad privada. Entonces aquí podemos evidenciar que efectivamente en el ranking del desempeño, Corea del Sur se encuentra en el puesto 43 y Colombia en el puesto 99. Y aquí con unos diferentes puntajes para cada una de las dimensiones que evalúa el índice, como por ejemplo el tamaño del gobierno, el sistema legal y los derechos de propiedad, la moneda sana, la libertad para comerciar internacionalmente y la regulación. Entonces tienen unos puntajes en este índice de libertad económica muy superiores o mejores a los de Colombia.
Lo mismo ocurre con el índice de la Heritage Foundation, otro índice de libertad económica, que evalúa también algunas variables que giran en torno a medir cómo se está promoviendo la libertad económica de las personas, la libre competencia, la moneda sana, un gobierno, un gasto del gobierno reducido. Y aquí podemos ver que en el ranking mundial Colombia se encuentra en el puesto 60 y Corea del Sur en el puesto 19, o sea, está cada vez más cercano a los primeros puestos. Y finalmente, el Legatum Prosperity Index, que también pues mide es como una herramienta práctica para ayudar a identificar qué medidas específicas deben tomarse para contribuir a reforzar las vías que conducen a la pobreza y la prosperidad. Y pues acá hay una serie de categorías donde se miden el desempeño, por ejemplo, la seguridad y la protección, la libertad personal, el gobierno, el entorno para la inversión, las condiciones para hacer la libre empresa, la infraestructura y el acceso a los mercados, la calidad económica, las condiciones de vida. Y, y entonces podemos darnos cuenta que efectivamente Corea tiene un mucho mejor desempeño en estos índices de libertad económica y de prosperidad. Entonces es una hipótesis de trabajo que ya vamos a, pues que queda aprovechando, digamos, anticipando un poquito la última sesión de este evento, de este panel, pues es efectivamente darnos cuenta y empezar a estudiar si efectivamente la hipótesis de trabajo, que es que Corea ha promovido mucho más la libertad económica que Colombia, es lo que ha llevado a que tenga estos pues crecimientos a lo largo pues de los últimos 40, 60 años. Y muchísimas gracias.